bueno, volviendo al caso, no producimos transgénicos de acuerdo Pero sí los a la importamos. reciente legislación aprobada. Pero sí los podemos, sí, no sí los podemos, sí los vamos a importar porque si no, ¿qué vamos a comer? Claro. Así de sencillo. ¿O qué van a comer los animales de la industria agropecuaria? Porque dependemos de ellos. Y así en términos generales, nuestra dependencia económica es generalizada en muchas cosas. Que decía el doctor, bueno, vamos a producir algo, pero necesitamos las piezas, necesitamos los chips, porque no los tenemos, no tenemos un desarrollo tecnológico propio, no tenemos nada, somos maquiladores, esa es nuestra desgracia como país. Y ahora que andamos en el asunto de los aranceles, parece que nos entrampamos en los aranceles por la cuestión exclusivamente del ámbito comercial. Sin embargo, el asunto de los aranceles no es solo comercial, sino también político. Porque uno se pregunta, bueno, ese señor Trump, que es el que inició este show de los aranceles, pone aranceles, va a perjudicar a sus consumidores estadounidenses, va a generar problemas, está cayendo la bolsa, hay problemas financieros graves, puede haber una depresión muy grande económica, bueno, y uno dice, bueno, ¿y entonces qué? ¿Es un tonto, es un loco, qué es? No, no es un tonto, simplemente el señor está creando, porque tiene esa capacidad, un caos. El arancel es un instrumento que empezó a usar y va a usar otro tipo de instrumentos que tiene en sus manos. Van a generar un caos para que al final de cuentas ellos se aprovechen de ese caos, una vez que desquicien la economía y entonces controlan los sistemas de poder, de producción, y controlan un montón de negocios y entonces ellos podrían salir ganando. Yo así lo estoy viendo. No es únicamente el asunto, porque si vemos el asunto del arancel, no encontramos explicación. No la hay. No hay explicación. Pero bueno, aquí es sacudir el sistema internacional o mundial de la producción y política y de todo. Sacudirlo y sacarle provecho. Y es como... Porque además, termino, el gobierno de Estados Unidos es un gobierno con una excesiva deuda pública. Oye, 780,000 millones de dólares le deben a China. Sí, y a Japón le deben un montón de dinero. Todos los de la Fed. Y a los árabes. Y a los árabes. No, dices, entonces, no ¿cómo pueden sostener tantas bases militares para controlar los negocios de sus transnacionales? Simplemente les cuesta mucho. Entonces están generando caos para poder lograr algún tipo de equilibrio de un sistema que está en crisis, con una grave crisis, que es lo que tienen. Es el asunto de los aranceles, yo así lo quiero entender, para que yo le pueda encontrar explicación. Y yo veía que, lo hemos platicado varias veces, del auge de los vehículos chinos en México. ¿Qué plantas de China hay ensamblando carros en México, comprando piezas en México, comprando accesorios en México? No hay ninguna. Todo lo traen. Entonces lo que estamos haciendo es diezmando nuestra capacidad de producción porque estamos comprando productos que la única derrama económica que hacen son los empleados que los venden y las comisiones que les pagan. Si hiciéramos un estudio a fondo de la actividad comercial de los chinos en el mundo, pero bueno, particularmente en México y más particularmente en Mérida, nos vamos a encontrar sorpresas grandes. Muy grandes. Hay mucha gente, porque puedes comprar en línea, que ya compra directamente en China sus productos, esos que changarrea, esas que unos adornos, que unos servilleteros, que unas particularmente para agua, así. Pero estamos hablando de miles de cosas baratitas de distribución. Entonces todo ese tipo de sistema y te comercial, preguntas cómo puede llegar a ese precio. A ese precio. Semillas desde China me llegaron. Semillas de flor de loto. Me llegaron. Es cuánto cuesta el traslado de acá hasta mi Correos de México, porque claro. Un amigo mío tenía una fábrica de velas y le iba muy bien. Además tenían diseño, tenían cosas. Hasta que me dijo, ya no puedo pagar la parafina que hacemos en México. ¿Por qué? Porque está llegando muy barata las velas de China. Claro. Y cambió y se dedicó ahora a hacer cajas de cartón. Sí, pero tienes que estar amoldando al mercado.
Y entonces, pero ¿cómo te explicas tú si aquí somos productores de miel y todo lo demás, que nos puedan mandar cera de China? Por Dios. Sí, en Navidad compré 5 encendedores eléctricos, electrónicos, Ajá. a peso. A peso, y compré 5. ¿Se entiende? Pero ni me llegaron a mi casa. Y se entiende cuando la producción está prácticamente esclavizada, ¿no? Que ese es el ¿Entiendes? éxito en buena medida de O China. tienes una sobreproducción también, Sí, que no sí, tienes sí. buen mercado y tienes que... No tanto Son es cuestiones eso de de la producción mercadeo. esclavizada, porque pues, en términos generales en cualquier parte del mundo, menos en las grandes capitales industriales como Estados Unidos, la mano de obra siempre es muy barata. Pero eso no es fundamental para los precios. Yo creo que ahí la eficiencia, ellos desarrollaron, hablamos de los chinos, ellos desarrollaron durante, bueno, por lo menos de lo que yo recuerdo, desde 1985 más o menos que inició la nueva política económica, no sé cómo le llaman ellos, de los chinos. Ellos empezaron a trabajar en su desarrollo como potencia económica. Y no solo en el sentido de meter a las maquiladoras que lo hicieron, Telefunken, otras plantas, Hitachi, que yo alcancé a Los ver. mismos gobiernos extranjeros financiaron por la mano de obra, que era muy barata. Exacto. Bueno, pero no solo eso. Lo que pasa es que los chinos desarrollaron un sistema diferente al nuestro. Nosotros somos maquiladores. Nos grita Trump y se nos cae la economía. Y a ellos no. ¿Por qué? Porque ellos cuando desarrollan esa economía se preocupan de desarrollar la educación de su pueblo. Y toda la televisión pública, que era mucha, estamos hablando de más de 1.000 millones de chinos, 1.200 millones en ese tiempo. Todo lo que había de comunicación se priorizaba para la cuestión de la educación. Y te enseñaba matemáticas, física, idiomas. La televisión pública servía para eso. Y metieron dinero en educación en las universidades y empezaron a crecer así. En nuestro caso es diferente, es al revés. Se mata la educación, se mata todo y nos quedamos como maquiladores. Cuando quieran los maquiladores cargan sus porquerías y se van o las dejan porque ya les sacaron provecho y no pasa nada y nosotros nos quedamos otra vez como estábamos. Ese es el problema. Entramos al mismo proceso de desarrollo de la educación, sin embargo, a la mexicana. No en esos niveles que China te abre 100 universidades. Aquí te dijeron 100 en Benito Juárez iban a abrir y todos les abrieron 2 y no dan títulos, no se reconocían ni por su propio gobierno. No, ahí sí se esforzaron. Otro rollo. Se esforzaron para porque tener tienen claro una rigor cosa. académico. A mí me consta, yo visité una universidad en Nanjing, en China, y yo vi cosas que nunca había visto. Impresionantes. Impresionantes. Porque tienen claro que el desarrollo de un pueblo se hace a través de la educación. Claro. Y aquí no. Aquí habían están preocupados por cómo llegan al poder, no por cómo educan todas a la las gente. facilidades para que la gente tuviera acceso a esa educación y ya está, este es el resultado. Es lo que estamos viendo hoy. Y aquí nos ladra el señor güero ese y estamos temblando, ¿no? O no hacemos nada. O no hacemos nada. Ahorita acaba de suspenderse, a 70 países le suspendieron los aranceles. Ajá. Ya pues después de China que le metió 84% de aranceles. Y tú te preguntas, ¿puede competir una economía de 300 millones de personas contra una economía de 1.411 millones de chinos? Y ahí es donde, yo creo que ahí es donde el señor no tiene claro todavía la perspectiva. No solo eso, el asunto que los chinos, por lo que yo entiendo, los chinos no basaron su economía en su población, sino basaron su economía en un desarrollo a nivel mundial. O sea, ellos ya no están pensando en los 1.400 millones, están pensando en los 8.000 millones del mundo. ¿No? Sí, claro. Y trabajaron y están construyendo, y ya construyeron una planta y muy importante, por eso son muy baratas las cosas, ¿no? Yo digo, hay eficiencia, seguramente hay eficiencia. Yo tuve la oportunidad de ver un sistema en el sentido de que ellos estaban entrenando a la gente psicológicamente, demostraban sus sistemas, por ejemplo, textiles, como vimos nosotros, en Cordemex, amarrados con mecates, y los grandes sistemas textiles alemanes. Porque de las dos cosas siguen funcionando, porque obviamente hay empresas en China que dicen,
mándame tu muestra y te la duplico. Pero imagínate esto, imagínate que se pongan de acuerdo China. Pero recuerda que eran, todos los chinos tenían Un estigma. Un estigma de De que era malo. No, es que tienen dos. desde Dos luego, calidades. sí. Desde luego. Óyeme. Según como pagues se da. Claro. Óyeme, y imagínate que se alíen japoneses, chinos y coreanos. Imagínate esa alianza. Bueno, Ya están en pláticas. Entre Corea y Japón. Entre Corea ya hay una primer acercamiento sí, por ese problema. por el los problema. aranceles. Entonces, yo me imagino, o sea, ¿qué creó Japón? No, Japón no creó nada. Perfeccionó todo. Lo hace más eficiente. Oye, es que ¿qué creó China? No, que China no creó nada. Copió casi todo, pero lo hizo mejor. ¿No? Y Taiwán, por ejemplo, ¿qué hace Taiwán? Y No. volviendo a la historia que planteó correctamente el doctor Claudio Coelho, justamente ellos tienen un antecedente histórico de desarrollo tecnológico, científico, de todo tipo. Antes de esa época, de esa era nuestra, de la era industrial, incluso antes de Cristo era una sociedad bastante desarrollada. En todo eso se fue conservando con toda seguridad, que es lo que finalmente están explotando para tener un desarrollo rapidísino en la economía. Oiga. En menos de 25 años, en 30 años. algo Y si así. les parece, terminamos con un tema local. Ujú. En cualquier momento le va a levantar la manita José Claro, para sí, decirnos. Pues con piano, ¿te parece? ¿De qué vamos? De aquello de la Federica De la renuncia Giannini. de la señora secretaria de Medio Ambiente. Yo creo que las personas especiales tienen hijos especiales. Ella tiene un hijo especial. Y creo que una gente que tiene un hijo especial normalmente se comporta de una manera especial. Y en el caso particular de Federica, yo creo que es yo no la conozco, nunca he cruzado palabra con ella. Yo creo que de alguna manera se equivocó al haber aceptado el cargo. Yo creo que se equivocó y qué bueno que lo está corrigiendo. Pero yo me pregunto si no se valoran ese tipo de cosas ahora que le ofreces el cargo a alguien. A ver, pero de los dos lados. Digo, porque tiene que ver mucho con tu propia tu formación y saber si estás capacitado o no para lo que vas a hacer, o solamente estás buscando una chamba. Que no es el caso. Que no es el Que no es el caso, lo sabemos que no es el caso. Pues yo creo que sí fue el caso. Pues Al no, final no. fue el caso. Yo creo que no, porque yo creo que lo que ¿Por qué pasa, aceptó? yo creo que lo que pasó ahí A ver, que es que seas diputado es una cosa. ¿de sí, acuerdo? sí es una cosa diferente. Regidor, Sí, pero que sí. seas Secretario. un secretario. Y yo creo que lo que pasó ahí es que hubo un error de cálculo y pensaron que podría. Y la realidad es que por lo que gana siendo representante de Cabá y organizando esas cosas privadas, yo no puedo creer que la hayan seducido con 40,000 pesos a la quincena. O sea, no hay una lógica, pues, en Bueno, el eso tema. independientemente de ese cálculo económico, lo que hay que observar es cuál era su interés de participar en el gobierno. Algo tenía ella un interés para haber aceptado. A lo mejor se vio obligada por las circunstancias, por las propuestas, las presiones. Creo que nadie puede hacer carrera política como la planteó. Claro, También, Eso, ese es el tema, yo creo. Pero esa es una parte. Sí, una más parte. Ujú. personal de la Sí. secretaria, que ya no es. Pero el otro asunto es que hay una grave responsabilidad de quien la nombró. De quien la Efectivamente, nombró, sin por duda. supuesto. Porque además ya lo estamos observando. El gabinete en su conjunto tiene ese mismo problema. Sí. Sí, Hay sí. cantidad de personas. Tiene la marca autor. Donde sea, ¿qué quiere decir? Al agua potable, ¿dónde quiere decir? Y mujeres. Porque eso pasa, cuando por A compromiso, pesca, ¿dónde quiere decir? a pesca. Eso pasa cuando por compromiso contratas a gente, por cuotas. Claro. Ese es el problema. Entonces, si tú pretendes, después de 3 intentos, llegas a ser gobernador y pretendes hacer un excelente trabajo, pues contratas a los mejores. Oye, es que yo te ayudé para decir, tú me ayudaste, pero espérate, vas a tener chance. Aquí ponemos al mejor geólogo, aquí ponemos al mejor ingeniero, aquí ponemos, de veras. Y ese concepto de que te ayudé, me tienes que dar algo.
Por Dios, o sea, esto es lo que ha devaluado La política. O sea, Y yo... también el desempeño del gobierno. Fíjate que Sí, pero al final de La cuentas, gubernamental. un ciudadano común es educado en su familia, en su hogar, además, para convivir en una sociedad un poco más amplia, una ciudad, un pueblo, con algunos valores, y eres educado para participar en una democracia, y por lo tanto te dicen, oye, te dice tu papá, tienes que ir a votar, o vas a ir a votar, o ya tienes la edad de votar, analiza, decide. Resulta que al final de cuentas uno debe participar por el hecho de darse autoridades responsables, lo mejor que se pueda dar. por qué Y no ocurre porque esto se desvía a que participo, pero me tienes que dar algo. Pero además de tiempo de votar, es tiempo de callar porque creo que ya nos vamos. Así nos portamos. y lo que yo no entiendo es que teniendo un ejemplo tan cerca como el de Campeche, donde es un absoluto desgarriate el gabinete, que trajeron a todo mundo de fuera, que no conocen el pueblo y todo el rollo, es que bajo ese modelo, pues puedes entender muchas cosas. Pero en fin, sospechar que es el modelo. no sabes cómo te detesto, mi querido José. No es cierto, ya se nos acabó el tiempo. Pues, Páselo usted muy bien. Que pase un buen fin de Algo semana. contra lo Sí. que no podemos hacer nada. Así es, pero ni hablar.